Tal amigos? Bienvenidos. Uno de los temas que más añoro, más extraño de esta nueva realidad eh, es en los puentes de fin de semana poder viajar por los diferentes lugares de nuestro hermoso país. Y recorriendo y haciendo estos pequeños viajes, ya sea aquí en Antioquia, hacia Santa Fe de Antioquia o hacia la parte oriental o hacia la bella tierra de Bucaramanga, puede darse uno cuenta de la dinámica en la que se encuentra nuestro país, con grandes proyectos en construcción, con grandes proyectos que avanzan con el objetivo de comunicar de mejor manera nuestro país. Nos encontramos con viaductos, túneles, unas obras de arte maravillosas. Eso es uno de los temas que se extraña y que yo sé que muy pronto vamos a poder volver a retomar. El viajar y el de recorrer nuestro país y el de vivir de primera mano qué está pasando en el tema de infraestructura en nuestro país. Hoy, para conversar acerca de los proyectos de infraestructura que se desarrollan a través de la generación de proyectos de infraestructura 4G y los futuros 5G, he querido invitar a un amigo, el ingeniero José María Gómez. El ingeniero José María Gómez es experto en topografía y obras civiles, con estudios profesionales en Colombia, en la Universidad Militar Nueva Granada, y en España, en la Universidad Politécnica de Madrid. Además, también ha realizado estudios en la Fundación de la Construcción de la Comunidad Económica Europea. El ingeniero José María tiene estudios complementarios en túneles y obras subterráneas, sistemas prefabricados, sensores remotos, cámaras multiespectrales, drones, escáner, sistemas de información geográfico, entre otros. El ingeniero ha estado vinculado profesionalmente como director de digitalización de activos 3D escáner. Ha sido coordinador de topografía en batimetrías en el sector petrolero, jefe de topografía en construcción de túneles y viaductos para diferentes consorcios en los proyectos 4G que se desarrollan en el país. También ha estado vinculado en diferentes proyectos de infraestructura vial, ferroviaria, aeropuertos y túneles en países como España, Rumania, Polonia, Bélgica y Alemania. Hoy le damos la bienvenida al ingeniero José María Gómez. José, muy buen día. Bienvenido al Café con el Muchísimas Profe. gracias. Lo mismo digo. Muchas gracias por tu invitación. Qué buena oportunidad de conectarnos y de compartir esta conexión y esta botada de carreta con un café con los amigos que nos siguen. ¿Cómo vamos, mi hermano? ¿Cómo va? Pues, ¿Cómo vas? pues muy bien, adaptándome aquí a las nuevas tecnologías en el sentido de la virtualidad, adaptándome a nuevos programas que realmente uno no utilizaba. Uno estaba un poquito estancado en uno de los programas y no esa cantidad que ahora han salido para poder uno estar en contacto virtualmente. Eso es una nueva realidad. Y así estamos todos. Creíamos que manejábamos todo este tema de la virtualidad 100 y resulta que ha desnudado nuestras debilidades. Pero bueno, hay que aprovecharlas, hay que sacarles el máximo de provecho. Por eso es que quise invitarte para compartir desde tu experiencia, desde ya todo ese bagaje profesional que tú tienes acerca de un tema que coincidencialmente en estos días, con la inauguración de un proyecto 4G, pues ha traído otra vez a la atención de todos nosotros. Realmente, ¿qué son esos proyectos, José? Cuando uno habla de 4G y ahora estás escuchando de 5G, ¿realmente de qué Sí. trata eso? Bueno, los 4G son proyectos los cuales iniciaron desde 1994, en los cuales la Agencia Nacional de Infraestructuras generó un plan para el desarrollo vial de Colombia. Estábamos hablando más o menos de 7.000 kilómetros
de mejoramiento vial en todo Colombia, más 3.000, sí, 1.370 kilómetros de doble calzada. Más o menos estamos proyectados en 141 túneles que se deben realizar en todo ancho y largo de Colombia y 1.300 viaductos. Viaductos, con esto quiero decir viaductos grandes, pequeños, de diferentes tipos de diseños, tanto atirantados como con cinta autolanzable. Todo este proceso de las 4G se generaron o se empezaron desde 1994, firmando un contrato en el cual se generó la vía Bogotá-Villavicencio, se firmó para ese proyecto, Cartagena-Barranquilla, Santa Marta, Bariloche, no, Paraguatón, Paraguay. Paraguatón, ¿no? Sí, Sí. sí. Esa fue la primera que se firmó, todavía no se utilizaba la G, sino esto fue un poco más, digamos que después de la tercera, ahí sí hablamos de cuarta generación, pero hablamos más de cuarta generación, hablamos es de tipos de contrato, ¿vale? Sí. La segunda generación o la segunda firma se realizó en 1999, en el cual el gobierno, la Agencia Nacional de Infraestructuras, se dio cuenta que tenían que hacer una inversión importante en el Valle del Cauca. Esto se empezó a firmar en 1999, se inició todo el proceso de construcción y hasta hoy pues estamos viendo que tienen muy buenas vías, toca complementarlas, pero entonces ese complemento de la tercera generación se firmó en el 2004, del 2004 al 2003, ¿vale? Ahí hablamos de Mulalo Lobo Guerrero, todo ese de Ruta del Sol que estaba incluida dentro de esa tercera generación. Y esas vías, pues, por diferentes motivos, digamos, impacto ambiental, presupuestos, pues no se han llegado a culminar y todavía faltan, digamos, que tener su desarrollo, digamos que faltan 3, 4 puentes, falta algún tipo de permiso de la parte ambiental, y pues están un poquito unidas con las de cuarta generación. Y las de cuarta generación son 29 proyectos que son complementando todas las demás, desde la primera hasta lo último, hasta la tercera generación. Son 29 proyectos, los cuales en este momento el 70% de esos proyectos están ejecutados. Estamos hablando 21 proyectos que hasta el día de hoy están ejecutados. No puedo decir o no se puede decir que están al 100%, porque Sí. obviamente volvemos a lo mismo. El impacto ambiental, que ha sido muy buen seguimiento, o sea, me parece a mí excelente lo que se está haciendo aquí en Colombia, en el sentido de que estamos, antes de entrar a intervenir una montaña, antes de intervenir un río, un acuífero, estamos haciendo ese análisis de impacto ambiental. Me parece muy, muy loable lo que está haciendo el ANLA, en este caso, para poder llegar a tener proyectos viables y minimizar su impacto ambiental. Bueno, con esto quiero decir que, digamos, las autopistas de cuarta generación, el gobierno, en este momento este gobierno, en el transcurso de este año, están intentando, obviamente tenemos en cuenta la pandemia, los retrasos, obviamente, que se pueden tener por climatología, por diversas cosas externas dentro del proyecto, están intentando entregar en este año el 90% de esos proyectos. ¿Vale? Que estos Complicado, proyectos, ¿no? yo lo veo O un sea, poco complicado. realmente, bueno, no hay que desconocer que del 2018 al 2020 hubo un repunte porque los proyectos estuvieron quietos, los proyectos estuvieron en todo ese tema que tú hablas de diseños, prediseños, de el tema ambiental, algunos quedaron ahí. Sí. Y el avance hasta el 2018, en algunos, o sea, promediando, no pasaban del 10% de ejecución. Si en este momento, por ejemplo, si quieres, vamos a Mulalo Lobo Guerrero, ha estado estancado. Un proyecto que tenía que haberse terminado en el 2013, pues realmente está un poco quieto. Los presupuestos ya se autorizaron, ese es otro factor, que es el factor económico.
que tienen que tener aceptación los presupuestos, o sea, tiene que haber dinero para poder hacer Los esto. cierres financieros. Es que creo, Sí. si no estoy mal, de 29 proyectos, 4 no tienen cierre financiero. O sea, No, de los 29, 4 están en todo ese enredo de cierre, no cuadran las cuentas. Entonces, pero bueno, siguiendo con el tema del avance que tú me dices. Sí, tengo entendido que bueno, 2018 al 2020, incluyendo este tema de este año que ha sido totalmente atípico, eh, el avance promediando llega a un 50 y algo por ciento. De esos 29, tengo entendido que la idea es entregar 4 que ya acaban de entregar la de Girardot Honda Puerto Salgar, que es la sí, primera que se acaba, que pueden entregar. Una que también está ya casi lista para entregar es la que va de Cartagena a Barranquilla, la que llaman la circunvalar de la prosperidad. sí, mira lo gracioso, Cartagena-Barranquilla fue una de las primeras que se firmó en 1994 Ah, al 97. Ese proyecto, o parte de ese proyecto, ya estaba en proceso. Y mira, estamos en el 2020 y ya, pues, no sé, se está viendo como la luz al final del túnel, podríamos decirlo. pero es que tú le dices y trajiste a colación perfectamente el tema, la luz al final del túnel. ¿Tú sabes cuánto tiempo lleva el famoso túnel de la línea? No, yo creo que tendremos por ahí unos 18 20 años No, dándole tampoco tanto. 12 años. Bueno, 18 12 o años. muchos años, sí, pero 12 años constructivo. Sí, 12 años. Se entrega, dicen, en septiembre. bueno, así estamos hace como 5 años No, atrás, que todo siempre es o julio o noviembre. no, Eso ha sido, eso es una locura, pero igual, es que allí, además del tema financiero, el tema político, el tema geológico es muy es muy pesado, complejo, es muy complejo. es complejo, complejo, sí. Tengo entendido que ese proyecto del túnel de la línea son, además del túnel grande, que va a ser uno de los más largos del país, mientras inaugura Antioquia el túnel del Toyo, pero Ujú. todo el proyecto son 25 túneles, 31 viaductos, 3 intercambiadores viales y el túnel de la línea como tal. El tubo tiene 8.6 kilómetros. Entonces Sí, es bastante grande. claro. Lo que tú decías al inicio, el problema de ese túnel ha sido la parte geológica. Ha sido complicada, es un sitio en el cual los movimientos, digamos que son bruscos dentro de la parte estructural y de movimiento. Entonces, claro, ha tenido un alto recálculo de ingeniería, podríamos decirlo así, para poder adaptarnos a la geología y en este caso, pues a la naturaleza, ¿no? Sí es complejo, pero bueno, tú mencionaste algo y me lleva también a una segunda inquietud que tengo. Porque cuando hablamos de esto, por ejemplo, que tenemos 25 túneles, 31 viaductos, es más, yo tengo entendido que entre, y tú lo mencionaste hace un momento, por la cantidad de túneles y viaductos que vienen con todos estos proyectos 4G, más de Sí, 140 túneles y más de 1000 y tanto viaductos. viaductos. Y me asalta una inquietud. Eh, la topografía, los topógrafos nuestros, ¿cómo están ante esos retos? Porque un tema es este de la 4G y hay un tema político, hay un tema de un montón de cosas que también vale la pena ahora más tarde puntualizar un poco más. Pero también me asalta la inquietud cuando tú hablas ahorita, bueno, de problemas geológicos, pero también vienen problemas estructurales, vienen problemas geométricos. Tú que has estado al frente de proyectos, y no solamente aquí en Colombia, sino en Europa, y aquí has tenido la oportunidad de trabajar con topógrafos nuestros, ¿cómo ves? ¿Cómo estamos? Bueno, pues son topógrafos muy bien estructurados en el sentido de que han pasado por un proceso de aprendizaje dentro de, digamos que de una universidad o dentro de ese esquema de enseñanza que hay acá en Colombia. Cuando llegan a obra, realmente necesitan
empaparse de la misma, que les enseñan a empaparse de las obras y necesitan un poco de ayuda en el sentido de que, como lo hemos hablado, nuevas tecnologías son importantes. Se necesita que se desarrollen esas tecnologías, se necesita que el topógrafo sea consciente de que el hecho de tener un título como topógrafo y llegar a una obra de este tipo de envergadura, necesitan empaparse, necesitan desarrollar todas esas habilidades. Como decimos en la universidad, cuando uno pasa por la universidad le dan un barniz y Sí. uno se hace en campo. En este caso, hay muy buenos topógrafos con muy buena experiencia aquí en Colombia que han tenido digamos que esa capacidad de reinventarse dentro de la profesión, que es volver a hacer una retroalimentación y asimilar las nuevas tecnologías, tanto en equipos como en software. Como tú me decías, ¿cómo vi los topógrafos o cómo los he visto hasta este momento? Pues lo que yo hago dentro de ese proceso es que yo suena un poquito como raro, pero los reseteo. Les digo, muchachos, vamos a hacer esto así, así, así. Vamos a trabajar con este tipo de programa, con este tipo de metodología, buscando optimizar todos esos conocimientos que tienen los topógrafos y obviamente maximizar el proceso de producción. Es decir, y pongo un ejemplo claro, yo tengo al topógrafo Pepito Pérez en una esquina con una estación total y aparte de eso una estación total de última generación y el señor saca una calculadora. Bueno, es loable que saque su calculadora, quiere verificar todo eso. Pero ese proceso dentro de sacada de calculadora, recálculo en el cual la estación total ya tiene cargado todo el software, tiene cargada la parte que tiene que replantear o verificar, pues ese proceso pues ralentiza la obra y tú sabes que hoy en día el tiempo es dinero. Entonces lo que busco, digamos, es, señores, muy bien, la calculadora se queda cuando estamos trabajando con estaciones eh, por detrás de los procesos de modernización, se puede sacar y se puede verificar. Pero mientras esté uno en obra, lo que busco con los topógrafos es que se implementen en la obra como una parte fundamental en la producción, en el tiempo que la obra necesita y que el topógrafo tiene que darle a esa obra para que funcione. Casi siempre, y estamos en Colombia, o en todos lados, te lo digo así, la culpa es del topógrafo. Es que el topógrafo no marcó, es que el topógrafo se demoró, es que la culpa del topógrafo porque... Entonces, yo estoy cambiando eso y he buscado cambiar eso. Eh, Creo que una vez lo comentamos nosotros en una obra, creo que en Antioquia, que nos vimos, en el cual yo decía, el topógrafo tiene que darse su sitio, tiene que decir, bueno, yo estoy marcando eso, yo me hago responsable. Aquí el topógrafo, y está mal visto y me molesta muchísimo que lo digan que son aparatistas. Para mí un topógrafo es la parte fundamental, como decía un amigo mío, es la punta de lanza de cualquier obra. Es lo primero que llega y lo último que se va. Nosotros tenemos que darnos ese valor en la obra, pero ese valor tiene que ir de la mano con las nuevas tecnologías. No estoy diciendo que un topógrafo tiene que tener la última estación total con escáner y todo eso, no, estoy diciendo que el topógrafo se tiene que preocupar por aprender nuevas tecnologías, por saber manejar un software, por saber descargar su estación, por saber cargarle datos a la estación. Con ese proceso estás maximizando tu empeño en obra y aparte de eso estás minimizando los errores, porque lo puedes verificar en gabinete y cuando sale esa obra lo estás implementando. Lo que digo es, y resumiendo un poco, nuestros topógrafos en Colombia necesitan que nosotros en la parte técnica los apoyemos. Los apoyemos, sentarnos, a mí no me cuesta y tú lo sabes, sentarme con 2, 3 topógrafos y decirles, muchachos, vamos a aprender, quiero que lo hagamos de esta forma. Es una forma que nos va a agilizar, quiero que aprendan este software y eso es lo que yo busco, pero sería muy bueno que tanto las universidades o los centros de formación de topógrafos pues les enseñen y les hagamos hincapié en este sistema, en que tienen que aprender un poquito más, que el hecho de haber pasado por un proceso de aprendizaje no significa que ya saben todo. Simplemente el inicio de esa carrera y dentro de esa carrera van a necesitar más información, van a necesitar prepararse muchísimo más, tendrán que aprender a manejar más equipos,
y eso es lo más importante acá en Colombia que yo he visto. Tienen muchísimas ganas, eso es loable. De los topógrafos que yo he conocido en el mundo y he viajado un poco, en Colombia, se ven las ganas de hacer el acompañamiento técnico, pues se queda simplemente en aire. Sí se necesita que nuestros topógrafos mejoren esa visión hacia el futuro. Ese sería un plus. Rescatando varias cosas de lo que dijiste. Una, lógicamente, ese término de resetear, yo lo utilicé hace muy poco cuando estuve en un evento y tuve un pequeño problema y yo decía, porque me acordé también de en otra oportunidad, generalmente cuando uno resetea, cuando uno apaga y vuelve prende, las cosas vuelven a funcionar. Sí. Pero siguiendo con el tema tuyo, el del reseteo, es bien interesante cuando la persona, porque es que a veces crecemos eh, de una manera, sabiéndola de una manera, creyéndonos de una manera, y eso es lo que sucede con muchos, y creen que se las saben todas, y no dan espacio para nuevos conocimientos, no dan espacio para reaprender. Entonces pienso que ahí es clave, cuando tú hablas de resetear, yo me voy por ese lado, de reaprender. Abrir el espectro. Una segunda parte de la que me parece interesante de lo que tú acabas de comentar, lógicamente, hay que conocer la tecnología, o sea, no limitarnos, hay que saber en qué estamos sin perder las bases, porque es que las bases de la geometría, la topografía, esas no cambian. Son fundamentales. Esas son fundamentales. Entonces, si no tenemos claro eso, de nada nos sirve la supermáquina. Todo tiene que ir de la mano. Todo tiene que ir de la mano. Las bases sólidas hay que tenerlas, no depender tanto del software. O sea, sí, yo lo sé, el software me facilita, me dinamiza, me permite ser mucho más eficiente, pero también tengo que saber de dónde es que viene ese software, Exacto. de dónde es que me está sacando eso. Y una tercera, que yo pienso que es una competencia que poco miramos, y incluso es que les tienen un nombre que no me dice mucho cuando yo la escucho, o le quitan su propiedad, y son las competencias blandas. Cuando hablamos de las competencias blandas, son las competencias del ser, cuando yo me sé comunicar, yo sé expresar. Porque es que para poder ser y para poder darme ese espacio en un proyecto, sí, manejo la máquina, sí, manejo el software, sí, sé programar, sé planear, soy recursivo, pero me debo saber dar, interpretar. Debo saber Exacto. estar en una reunión, debo saber redactar un informe. Un informe. Tengo que saber sustentar un informe. Es que, por eso le digo, la llaman competencias blandas, pero para mí, personalmente, son las más duras. Mira, has dicho algo muy importante y es la importancia que el topógrafo se tiene que dar en la obra. Mira, como lo hablábamos una vez, a los topógrafos no nos invitan a los comités, a los topógrafos no nos invitan a la planificación. Se va gente de la obra, van a esa obra, y el topógrafo es como el último que se entera. ¿Por qué? Porque el topógrafo no se está dando esa importancia, en donde es el que realmente tiene que llevar la batuta dentro del área de replanteo y de verificación de obra. Lo que tú dices es muy cierto, es una competencia blanca. Claro, llevas un topógrafo en el cual no sabe expresar, no sabe decir cómo está proyectando la obra, cómo la está desarrollando, pues obviamente nos empiezan a relegar a una esquinita. Y es importante que también los topógrafos sepamos redactar informes, sepamos presentar informes. Entonces, eso es súper importante, la competencia blanca, que es la más difícil. Es la más difícil. Ahora, con todo lo que estamos mencionando y con todo lo que tú mencionaste, de todo lo que se nos viene y todo lo que está por construir, porque estoy seguro que la cantidad de túneles, de viaductos, es más, ahora se le suma algo. Ayer precisamente leía yo en Portafolio
una inversión muy, muy, muy fuerte en el tema eléctrico y de hidrocarburos. Viene una mano, vienen alrededor de 35 proyectos que tienen que ver con generación de energía, con tanto eólica como fotovoltaica, como, bueno, y viene también, aunque no nos guste a algunos, viene el tema de extracción, viene el tema de carbón, cobre, oro, en fin, a lo que voy. No solamente tenemos estos proyectos de cuarta generación y los que vienen de quinta generación, también viene una inversión muy fuerte en el tema de energía. Sí. Eso quiere decir que la presencia del topógrafo es fundamental, o sea, Va a ser fundamental. y hay que estar listos, hay que estar preparados. Y te hago un paréntesis, también tenemos que tener en cuenta la parte férrea. Vamos a activar las plataformas viales, las plataformas férreas, para que nuestros trenes empiecen a funcionar. En Colombia ha sido un dolor de cabeza poder llegar a lograr esto. Y eso es otra competencia que llega para topografía. En Bogotá se van a abrir dos frentes, que es el Bogotren de norte a sur y el Bogotren de Facatativá al centro de Bogotá. El primero está en proceso de estudio y el segundo ya se adjudicó. Entonces, estamos abriendo una brecha, o sea, estamos abriendo todo el campo para los topógrafos. Se está abriendo un montón de trabajo. Pero quiero dejar muy claro esto, y es muy difícil. De pronto muchos me dirán, no, ¿cómo se le ocurre decir eso? Pero estamos sacando topógrafos con un año y poco para que afronten unas obras que cuestan billones de pesos. Donde lo más poquito, o sea, la estructura más pequeña cuesta 500, 600 millones de pesos. Nuestros topógrafos tienen que reinventarse y tener que comerse toda esa información rápida, porque van a llegar a la obra y los que vamos a quedar somos nosotros, el gremio. Y necesitamos que nosotros seamos conscientes de que las obras se nos vienen encima, de que tenemos que tener una planificación, de que tenemos que saber hablar, saber informar y saber redactar. Tú dijiste algo ahí también que me parece... Dime. No, que tú dijiste algo ahí que me parece supremamente interesante con todo este tema, tanto en los costos como en lo que se nos viene con todos estos proyectos. Y realmente ese papel que poco a poco se debe ganar y se debe dar el topógrafo. Y parte desde el inicio de un proyecto, cuando espero que la información me la den a cuentagotas, me van mandando un archivito, y cuando no exijo que yo como responsable de la ubicación geométrica y el control de un proyecto, conocer la totalidad del proyecto. Y sentarme con juicio a conocer realmente a dónde va el proyecto, de dónde viene, qué viene, cuáles son las etapas, cuáles son, o sea, empaparme realmente, o sea, meterme el proyecto en la cabeza. Esto es importantísimo, que el topógrafo tiene que llegar pisando fuerte. Tiene que llegar a la hora pidiendo mapotecas, computador especial para poder ver los planos, porque son muy grandes, un sitio de trabajo para que él se pueda empapar y pueda llevar todo a buen término. Pero si de pronto tienen a alguien, el residente o el que le pasa los datos, y empiezan a pasar la información poco a poco, pues lo que tú dices, se empiezan a ralentizar todos los procesos. Pero si tú desde el inicio le entregas toda la información al topógrafo, le dices, mira, esto vamos a ejecutarlo así dentro de la planificación diaria o semanal en los comités, puede programar, puede empaparse perfectamente de los procesos de la obra y así ir replanteando y adelantando el trabajo para que no ralentice ese proceso constructivo dentro de la obra. Es importante que nuevamente, lo vuelvo y lo digo, que nosotros como topógrafos nos demos la importancia en la obra, que seamos, yo creo que pesados, porque es que realmente los responsables de cualquier error dentro de la obra, y esto se ha visto, así no tengamos la culpa, siempre vamos a ser los topógrafos. Entonces, para minimizar podríamos decir que ese golpe y que siempre nos estén diciendo que
que somos los malos del paseo, empaparnos de toda la obra, empaparnos de todos los procesos constructivos día a día y que nos hagan partícipes de esos comités o de esas planificaciones semanales o al inicio de la obra para que nosotros podamos tener digamos, una planificación y no quedarnos atrás. Obviamente, nuestros contratistas y todo eso tienen que ser conscientes de eso, que ahí es un punto duro Sí, de que ellos sí, entiendan. sí. Ah, no, ahí viene viene siempre ese bombardeo. Y me imagino yo que ahorita en los comentarios, esa es la constante. Sí. El valor, los precios, las tarifas, no nos pagan lo que es, no nos valoran, el ingeniero siempre, bueno, todo lo que sabemos nosotros que es una realidad. Pero también estoy muy de acuerdo contigo. El espacio y se lo tiene que dar el profesional de la topografía. Sí. Y como tal tiene que estar. Desde su presencia, desde sus informes, desde su forma de hablar, su forma de expresar, su forma de solicitar, su forma, incluso a veces, aunque suene la palabra exigiendo condiciones profesionales para laborar. Es que yo no puedo, y a veces encuentra uno cuando uno recorre proyectos, sí, encuentra uno a veces instalaciones muy buenas, con dotación, con aire acondicionado, con nevera, con unos buenos comedores, pero también encuentra uno otros donde están debajo de un palo o debajo de una tabla de zinc y proyectos que tienen dinero, que son valiosos, pero ese espacio no se lo ha ganado o no lo ha sabido ganárselo la persona que está allí. Mira lo que me ha pasado, lo que tú dices, las instalaciones son excelentes, tienen aire acondicionado, eso van perfecto. Cuando uno dice, ¿dónde está el topógrafo? Dice, está allá en el container, a 40 grados, con un computador que es de él, tratando de sacar datos para poder replantear en la obra. Me parece eso muy duro. Y uno le pregunta al topógrafo, oiga, viejo, ¿usted qué hace acá? Caminábamos a la oficina, que hay aire acondicionado, usted puede trabajar con tranquilidad, puede tener conectado bien su esto. Y el topógrafo responde, no, es que a mí no me dejan entrar. Ahí vamos en el sentido de que tenemos que decir, oiga, lo que voy a hacer cuesta dinero. Yo necesito que me den mi espacio y necesito sentarme. No están pidiendo un escritorio de estos de ejecutivo, pero sí un Pepino. sitio donde puedan trabajar, Sí, ¿no? Y que claro. lo pidan y que puedan estar en condiciones en las cuales no están aquí escurriéndole la agüita y el man tratando de poder sacar su información, porque no, es muy duro, es muy duro. Y así lo catalogan a uno. Entonces, uno tiene que darse su estar en la obra. Uno tiene que ser, hombre, usted quiere que yo haga las cosas bien, deme mi espacio y deme mi tiempo. Porque sacar la información no es darle un botón y salir corriendo. Uno tiene que dar, por eso le hablo mucho de la planificación. De, oiga, vamos a planificar, ¿qué vamos a hacer esta semana? A eso. Porque obviamente llega uno a una obra y hay 5 ingenieros residentes y los 5 quieren que uno les haga el trabajo a tiempo. Entonces, tiene que haber una planificación. Y obviamente los ingenieros cuando no llega el topógrafo toman decisiones y ellos mismos marcan, podríamos decirlo así, y obviamente al final del día dicen, es que usted no vino y me tocó a mí solo. Y si queda mal eso, el malo es el topógrafo. Entonces la planificación es importante, el darnos nuestro espacio como profesionales y decir, oiga, yo necesito, deme tiempo y yo le replanteo. Vamos a organizarnos por horas, vamos a organizarnos por módulos. Es importante que eso pase en las obras. Y eso es lo que yo he tratado en las pocas obras que he hecho aquí en Colombia. He tratado de darle un vuelco total a ese proceso, volviéndome un poco, digamos que, abogado del diablo y de malo en ciertos momentos, en el sentido de que tengo que parar, digamos, a los residentes o tengo que en la parte de la oficina técnica decir, hombre, tenemos que organizarnos porque estamos caminando y suena feo como pollos sin cabeza por la obra. El residente va como un loco, el topógrafo va por otro lado. Entonces, la organización es importante y la planificación. Pero el topógrafo es el que tiene que llevar la batuta. Es el que tiene que decir, un momento, porque a esta hora tengo que ir a replantear esto y tengo que medir tal cosa. A esta hora puedo colaborar. Pero si el topógrafo va como todo el tiempo diciendo sí, 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 pues al final del día no hizo ni una cosa ni la otra y obviamente
pues la mala calificación de los profesionales hacia nosotros, pues es lo que hay. Entonces uno tiene que buscar esa planificación, ir de la mano de la oficina técnica. Pero bueno, esos son procesos que se van adelantando en obra porque, como dicen, cada obra tiene su maestrillo y tiene su librillo. Sí, 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 son condiciones propias del proyecto como tal. Pero sí, es totalmente de acuerdo con esa apreciación tuya. O sea, yo pienso que teniendo uno muy claro una programación, una planeación, las cosas funcionan. Y ahí va dejando el topógrafo su marca. Ahí va Sí, dejando el topógrafo su impronta. ¿Cómo es? Ahora, además de que le sirve para ir llevando una bitácora de desarrollo, de trabajo, con sus lo has dicho. informes, porque es que eso es clave, porque si, como lo decíamos antes, si no sabemos escribir, si no sabemos expresarnos, entonces ni pensar si hay un informe claro de lo que se ha estado realizando. Mira lo que yo hago y les exijo a mis topógrafos, yo lo hago también cuando estoy en campo, es todo lo que hago, me hago una bitácora de lo que he hecho de tal hora a tal hora y aparte de eso, si tengo que replantear, hago fotografías. ¿Por qué? Porque estoy minimizando que al otro día me digan, es que usted no lo hizo, es que le quedó mal cuando hacen todo ese proceso. ¿Por qué? ¿Uno qué busca con esto? Uno busca primero de hacerse un informe personal del proceso de la obra y segundo, se está cubriendo uno la espalda en que digan que uno no está cumpliendo con los procesos. Cuando trabaja uno en estructuras, tú sabes que cuando trabaja uno en estructuras uno tiene que ser muy metódico. Tú pones una marca, un clavo, un eje y al otro día llegas y eso lo han tapado, eso han hecho lo que, lo que han podido, digamos, las personas que uno ha dejado ahí para que hagan ese proceso, uno tiene que hacer ese seguimiento. Ese seguimiento está en una oficina técnica, pero uno es la parte fundamental. El topógrafo son los ojos, son nuevamente digo, la punta de lanza de todo esto, para que una oficina técnica tenga el control. Si uno marca o si uno replantea algún punto, hagámosle una foto, tomémosle una foto, hagamos un reporte. Mire, el oficial de obra o el maestro de obra me dijo que no podía hacer eso porque tal cosa, o lo hizo, pero no marcados por el... Tomas tu foto, vas, la entregas a oficina técnica, obviamente informas al residente. ¿Y qué estás haciendo? Estás generando calidad, estás haciendo que las obras se estén llevando con calidad. Hombre, no estamos cumpliendo, el equipo está fallando en tal cosa, pero el topógrafo es el que está viendo y el que está informando. Porque he visto topógrafos que les entregan un listado que cargan, parecen los tíos carpetas con 25 hojas debajo del brazo y van marcando, y esa estaca que es, ah, no, yo no sé, a mí me dijeron que pusiera una estaca ahí. Por eso yo siempre digo, el topógrafo tiene que conocer desde poner un clavito hasta la estructura más grande. Tiene que saber todo el proceso y hacerle el seguimiento. Nuestros residentes tienen muchas cosas en la cabeza, ya sea porque tienen mucha obra y mucho por qué planificar o controlar. Entonces nosotros tenemos que volvernos parte fundamental, mano derecha del residente y mano derecha del jefe de oficina técnica. Con esto quiero decir que nosotros tenemos que estar un poquito por encima, digo que por encima de los obreros de campo, del oficial o del maestro de campo, porque nosotros somos los que hemos estudiado y sabemos cómo se tiene que ejecutar. Que ellos sepan hacer la mezcla, que sepan hacer el amarrado al hierro, eso es otro cuento. Pero nosotros tenemos que darnos nuestro sitio y decir, bueno, un momento, esto ustedes lo están haciendo mal porque no me está cumpliendo con los lineamientos geométricos. En ese momento uno tiene que parar la obra, llamar al encargado, llamar al residente y llamar a la oficina técnica. Porque o si no, lo que estamos haciendo es ser aparatistas, poner 3 puntos e irnos a otro tajo y hacer lo mismo. Pero si nosotros hacemos todo el seguimiento, vemos cómo se está generando la obra, cómo es el proceso constructivo de la obra y colaboramos dentro de ese proceso, pues nos volvemos parte fundamental y pertenecemos al equipo técnico, no al equipo constructivo. Y nosotros como topógrafos tenemos que ser del equipo técnico, no del equipo constructivo que nos diga al obrero. Ahí hace un obrero que le da una máquina y ya está. No, es que la maquinita me está ayudando para que yo pueda controlar ese trabajo.
cuando yo saco la calculadora y estoy haciendo una nivelación, es para que todo quede en su podríamos decir que altimétricamente exacto. Pero para eso se necesita su tiempo, se tiene que hacer en su sitio y uno cambiarse el chip. Soy de oficina técnica, trabajo con mi equipo y trabajo con técnicos especialistas y no en la parte de obreros. Eso tenemos que cambiarlo. Interesante, muy bueno. Y ya estamos en el tiempo, desafortunadamente, cuando la conversación es así interesante, esto vuela. Bien interesante ese último punto que estabas tocando, José María, el ser parte fundamental de la parte técnica y la parte de operación o la parte constructiva, casi que lo que usted dice, hay un equipo que se va a encargar de construirlo. Uno tiene que estar en la parte técnica y ese es el espacio que tiene uno que ganarse. Con todo esto que hemos hablado, con todo esto que hemos comentado de los proyectos, de lo que falta por hacer, de lo que se nos viene en este tema de generación en la parte de hidrocarburos, en la parte minera, en la parte de energía, sabiendo y viendo lo que hemos tenido hasta el momento en los proyectos, ¿qué se le recomendaría a ese profesional de la topografía que quiere dejar su impronta profesional? ¿Qué le sería la sugerencia, por llamarlo de alguna manera y no sonar prepotente, de que le vamos a dar la clave o la receta? Desde la experiencia que tú has tenido con los proyectos que has estado, tú trabajaste con alemanes y sé la dinámica europea en este tipo de proyectos. Están muchos de aquellas empresas que conociste en Europa o que estuvieron por allá, están en Colombia participando de todos estos proyectos. Entonces, ¿cuál sería esa recomendación, esa sugerencia respetuosa para ese profesional que quiere dejar una impronta profesional? Profesional, la organización y el cumplimiento. Ser organizado y cumplir. Es importante la organización, lo hablábamos antes, con la planificación. Ser muy organizados, muy metódicos, pero saber expresarse y parar una obra o parar un proceso cuando no se están cumpliendo los lineamientos. Pues la organización y el cumplimiento es fundamental. No es solamente decirle a todos sí, sí, sí. No, saber uno que la calidad de uno está en decir, mire, esto se está haciendo así, le estoy haciendo el seguimiento, está cumpliendo con los lineamientos. Entonces, es importante cumplir, llegar a tiempo, saber estar. Es más, una cosa que tú le dijiste hace un ratico, saber vestirse. Hay topógrafos que no les entrega dotación y cuando usted los ve al otro día, eso le han quitado las mangas, van con los pantalones rotos y las botas de hace 3 horas. Eso es visual, es visual. Si uno quiere saber estar, uno tiene que andar de cabeza a pies, como lo que es uno, un profesional de la topografía, y demostrarlo en todo momento. Cuando pasen un informe, pasarlo, que es la planificación. Es decir, las cosas como uno las ve, pero técnicamente. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes en esto es la organización. La organización es como un mundo en el cual usted tiene que planificar, tiene que desarrollar. Y lo importante, y lo que siempre he dicho, hacer siempre una mirada hacia atrás y acordarnos de la geometría básica y mirar hacia el futuro y en el presente inmediato aprender nuevos software de topografía, nuevos procesos de cálculo que agilizan ese proceso que uno hace con la calculadora, pero también ya hay procesos que uno trabaja en el computador, en el ordenador, y también agilizan. Pero ojo, verifiquemos todo, siempre verificar. Verifiquémoslo como el método antiguo y verifiquémoslo con nuestro software. Los softwares son una herramienta fundamental, pero tú lo decías, lo que aprendimos atrás siempre se va a ver reflejado en nuestros informes. Verifiquemos todo y seamos organizados y cumplidos, es lo más importante. Muchísimas gracias,
José María, por esas sugerencias y muy claras y de verdad muy, muy valiosa. A los amigos que nos siguieron y nos escuchan, ahí estamos pendientes de sus observaciones, de sus comentarios y los invitamos para que continúen con nosotros, para que nos sigan. Vienen cosas interesantes, vienen cosas muy interesantes en esta misma línea del compartir experiencias y en el tema de la formación y mejorar las competencias profesionales también les tendremos muchas sorpresas. Un saludo desde la distancia. Muchísimas gracias por aceptar una invitación de un café con el profe. José María, muchísimas gracias por sacar el tiempito para compartir sus experiencias y a todos los amigos que nos siguieron también. Muchísimas gracias. José, estamos hablando. Que estés muy Claro bien. que sí, muchísimas gracias, que estés muy bien. Vale.